Bienvenidos a un nuevo video de Technology Play. Esta vez les enseñaré a cómo usar la función máximo y la función mínimo. ¿Para qué nos sirven estas funciones? Nos sirven para saber qué número es el máximo que hayamos puesto y cuál es el mínimo. Entonces, para iniciar, vamos a iniciar primero con el máximo. Entonces el máximo iniciamos con un igual para indicar que es una fórmula. Entonces igual max, indicando que es el máximo, abrimos paréntesis y aquí nos sale la sintaxis de cómo es esta fórmula. Si nosotros quisiéramos poner de dos números o tres o cuatro, los que nosotros quisiéramos, sería número 1, o sea, yo pondré un número y luego coma, y otro número y otra coma, luego otro número, y ya si yo aquí quisiera terminar, pongo enter. Yo ingresé 5, 6 y 5, entonces el número máximo sería 6. Pero cuando ustedes lo quieren hacer de muchos números, lo que vamos a hacer es arrastrar desde la primera celda que nosotros queramos hasta la segunda celda. Damos enter y este sería nuestro resultado máximo de las celdas que hemos puesto. Como podemos observar, el número máximo que yo puse fue el 9 y nos muestra el 9. Ahora el mínimo aquí yo puse el 2, nos debe de mostrar en esta celda el 2. Entonces iniciamos igual como en la otra, ponemos un igual min, indicando que es el mínimo, abrimos paréntesis y seleccionamos desde la primera celda hasta la última. Esto para cuando ustedes quieren de muchos valores. Si ustedes quieren ingresarlos manualmente, pues nada más sería cuestión de cada uno separarlo con una coma. El número mínimo de estos es el 2, pero yo para este ejemplo voy a usar la selección de barras. Ya tengo seleccionado. El número máximo que he ingresado en este ejemplo fue el 9 y me muestra el 9. El número mínimo que he puesto es el 2 y nos muestra el 2. Este sería como lo hicimos. Es bastante sencillo, nada más es poner max para buscar un número máximo o min para buscar el número mínimo. Espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy, que es lo más importante, que hayan aprendido. Sí, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, denle un like y activen la campanita para que les llegue cuando suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video.